Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, es que hasta ahorita salí del trabajo, voy a coger servicio público, pero voy a estar conectado del celular. Bueno, Muchas gracias. bueno, señor. Buenas noches, profe. Sí, buenas noches. Profe tiene el micrófono apagado. Sí, gracias. ¿Qué pasa con las cámaras? Que no las veo prendidas. Alexandra, Caterín, Carol, Rodrigo, Alejandra. Milena, Alexandra, Tatiana. Buenas noches, profe. ¿Cómo están? Andrea, Carol. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches, profe. Vamos a mirar por el otro lado. Buenas noches. Oscar, Alexandra. Señor, buenas noches. Buenas noches, profe. Sí, buenas noches. Buenas noches, profe. Listo, yo sé. Chao, Sandrita. Chao. Buenas noches, profe. Chao, Sandrita. Que le vaya bien. Bueno, entonces vamos a iniciar recordando un poco lo que vimos en la noche de ayer en relación con las habilidades, el tipo de habilidades, las habilidades sociales, cognitivas y físicas, las primeras relacionadas con la forma como interactuamos con los demás, cómo logramos, digamos, superar en algunos casos situaciones en las que ¿quién está escribiendo por allá? Vamos a ver. Carlos. Carlos está muy dedicado a la... Qué pena, profe. Qué pena. Ah, sí, señor. Bueno, ¿haciendo tareas o qué está haciendo usted allá? No, me estoy registrando en el chat. Ah, muy bien. Bueno, entonces les comentaba que en el día de ayer alcanzamos a
hacer una revisión sobre los tipos de habilidades que en algún momento nosotros desarrollamos, tenemos dentro de nuestra forma de ser, nos identificamos, nos identifican y todo para qué, todo para que en algún momento tengamos conocimiento de si es posible que con esas habilidades podamos ser creativos, podamos ser innovadores y de esa manera, digamos, ayudar a cambiar, a transformar diferentes situaciones que en la realidad de pronto nos pueden generar unas opciones diferentes, ¿cierto? Si es desde el trabajo y digamos en algún momento queremos cambiar algún proceso, alguna acción que dentro de la empresa posiblemente esté sucediendo y nosotros vemos la oportunidad de cambiarla, de transformarla, de mirar otras opciones, tengamos esa oportunidad. Una oportunidad que ayer también discutíamos puede ser aceptada o no por nuestros jefes, por nuestros superiores, en la medida en que ellos no se sientan que se está intentando, digamos, desconocer su autoridad o en algún momento se sientan de pronto agredidos, se sientan que sin reconocimiento y eso puede generar una situación diferente a la que nosotros planteamos cuando queremos hacer algo positivo, ¿cierto? Esa es la parte social. Desde la parte cognitiva es como nosotros transformamos una información, la cambiamos y de acuerdo con nuestra propia evolución vamos dándole un sentido diferente. Y la parte física que ayer no tocamos, ¿cierto? Relacionada con deportes. Vamos a mirar un poco acá. Bueno, entonces decíamos que la parte cognitiva, entonces da desde la comunicación, desde ese acercamiento, desde ese entender a las personas, que muchas veces nosotros también somos parte de aquel grupo de personas que simplemente por una primera, por un primer impacto, por una primera acercamiento, de pronto nos creamos una situación diferente a la que esa persona más adelante, a través de un intercambio, a través de un acercamiento, pues entonces cambiamos nuestra forma de ver y de entender a esa persona. La asertividad en el sentido de que nuestras decisiones sean lo más certeras posibles, estén enmarcadas dentro de una posible solución en el caso de tomar decisiones. La ira como respuesta muchas veces la no aceptación dentro de un grupo y eso nos lleva a que se genere un malestar que puede terminar de pronto en conflicto. Pero precisamente de ahí se trata el manejar esas emociones a través de una habilidad como el control, ¿cierto? La parte de las cognitivas que también lo veíamos ayer, como dentro de un marco, dentro de un círculo más bien, podemos establecer una relación con otras personas, pero esto nos, digamos, nos indica en algunos momentos ser selectivos, utilizar nuestras habilidades mentales para procesar la información, para almacenarla o para manejar ese tipo de información. Entonces, eso finalmente puede llevarnos a mirar un poco más con atención cómo se están presentando ciertos hechos y estar muy concentraditos en lo que sucede. Eso es una habilidad. No todos tenemos esa posibilidad de tener todo el tiempo que se requiera una atención. En algún momento podemos desconcentrarnos, podemos perder en ese momento
en un instante determinado, en un segundo, esa concentración y evadirnos un poco de la realidad donde, digamos, nuestra mente está buscando una respuesta a una posible situación. Entonces el subconsciente ya está pensando en el mañana, uno está concentrado, escuchando la clase, pero el subconsciente le dice, oiga, ¿qué vamos a hacer mañana? Y uno en ese momento se sale y dice, ah, sí, mañana yo lo que tengo que hacer, pero esos son segundos, son instantes en los que uno aparentemente se desconcentra y se sale de ese entorno y de esa realidad. La percepción como yo recibo los mensajes, como recibo la información, como miro lo que sucede a mi alrededor, cómo utilizo mi memoria para poder responder a determinadas situaciones y cómo mi memoria también se mantiene allí. Y al igual del caso en el que me desconcentro, en el que pierdo en algún momento esa concentración, sucede que mi memoria en ese momento está buscando una respuesta a algo que yo tengo, digamos, como inquietud y que, digamos, en el consciente no alcanzo a tener claro que internamente estoy pensando en otra cosa. La resolución de problemas también como un hecho en el cual yo puedo participar. Y les decía anoche que la resolución de problemas no es que yo dé soluciones. Digamos que eso es lo último que se quiere. En la resolución de problemas quienes tienen que resolver el problema son los demás. Vamos a ver en algún momento cuando hablamos de coaching, cuando hablamos de liderazgo, cuando nombremos a Sócrates, que utiliza la mayéutica, que es una forma de encontrar respuestas, cómo él utiliza la contrapregunta como una forma de resolver inquietudes, preguntas o problemas. ¿Esto qué quiere decir? Que a través de las preguntas, él vuelve y contrapregunta de manera que lo lleve al que está preguntando a responder él mismo esa inquietud que él ha formulado. ¿Sí? Entonces, eso debería utilizarse en la resolución de problemas, no volverme la persona mágica que entrega soluciones, sino hacer que los demás puedan llegar en algún momento a resolver el problema de manera consensuada y, digamos, aportando cada persona parte de las soluciones que se pueden plantear. La comprensión, entender a los demás, la analogía como un hecho de comparar, como un hecho de mirar que hay circunstancias, situaciones muy similares, muy parecidas, y que yo las puedo utilizar para solucionar, para actuar de una manera que no tengo por qué hacer algo diferente a lo que ya se ha hecho, ¿cierto? Alguien dijo que la rueda ya está inventada y que no necesita otra persona, otro individuo, otra, digamos, utilización del tiempo para inventar algo que ya existe. Y las físicas que también en un momento determinado, digamos, requieren ya de algo personal en el sentido de una habilidad, de una destreza física que yo las puedo revelar a través del deporte, a través de los ejercicios o finalmente a través del baile. Y el baile no es simplemente como un movimiento que no está, digamos, asociado con otra persona, sino que yo tengo que finalmente lograr eh, equilibrar mi cuerpo para seguir, entre comillas, como decimos nosotros, el paso, seguir el movimiento de la otra persona, de manera tal que haya una sincronización en ese acto. Si ustedes miran el deporte, el nado sincronizado, por ejemplo, es bello, dada la sincronización que existe entre los deportistas, ¿cierto? Entonces, eso es el reflejo de de un ejercicio que nos lleva a utilizar esa habilidad que tenemos, pero también buscando que esa respuesta por parte nuestra coincida con la de otras personas en algunos momentos. Y entramos ahora sí a lo que ayer habíamos dejado planteado.
las empresas en algún momento analizan el capital humano, ¿cierto? Hay un término que se está utilizando en la psicología moderna y en los ejercicios en los cuales se hace una selección de personal, ¿cierto? Y son las competencias. O sea, ¿qué habilidad tengo yo para desempeñarme dentro de una empresa? Esa es mi competencia. Yo soy hábil en redactar. Yo soy hábil en responder rápidamente a alguna inquietud. Yo soy hábil en matemáticas. Yo soy hábil en ayudar, como estábamos viendo anteriormente, a resolver problemas y a participar en situaciones en las cuales parecería que no hay una solución, pero yo tengo esa habilidad de tratar de llegar a el fondo del problema y dar una respuesta. Entonces, todas esas competencias para la empresa, ¿cierto? Requieren analizar los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores. Entonces, allí en esos exámenes van a medir qué tanto respondo a cualquiera de estos momentos. A cualquiera de estos momentos. A ver qué chinito me está hablando allá. Bueno, entonces, eh, estos conocimientos, esas habilidades, esas actitudes y esos valores, en un momento deben ser analizados para poder seleccionar a las personas que lleguen a, digamos, a un cargo. Y entonces, digamos que son clasificadas en dos partes, las habilidades duras y las habilidades blandas. Las duras son las competencias que les he comentado relacionadas con el concepto técnico, el conocimiento técnico que se adquiere durante la formación profesional o autodidacta. Eh, un conductor de vehículo eh, no requiere esencialmente un curso intenso para finalmente aprender a manejar. Lo puede hacer sin necesidad de que haya alguien que le indique qué debe hacer para poner en movimiento un auto, ¿cierto? Pero a veces, digamos, porque tengo temores, porque soy nervioso. Como tampoco eh, 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 pues hacer el ensayo, voy a mencionar a la persona sabe quién fue, cómo es que realizan el ensayo y le toman una fotografía al computador, el copiador. ¿Ustedes están viendo otra clase al mismo tiempo? Sí, profe, Sí, algo raro pasó. Porque hay una persona que está viendo otra clase. y es Sí, es ¿qué? Pues ya cerró. Imagínense ustedes, esa es la situación que en algunos momentos se vuelve compleja. O sea, miren, ven dos clases al mismo tiempo, entonces o le ponen atención a uno o le ponen atención a la otra. Entonces ya mire ahorita quién fue el que está haciendo esto y está recibiendo otra clase. Ahora vamos a mirar. No, profe, no estoy recibiendo dos clases. Entonces, Mi esposo es profesor de la Universitaria de Colombia y pues él está dictando su clase aquí al lado mío, porque pues pues el entonces, espacio. para evitar eso, cierra por favor el micrófono, ¿vale? Sí, es que me puse el audífono para pues evitar Perfecto. esto y se me abrió sin Perfecto. querer. Perfecto, Pero mi chinita. discúlpeme, por favor. Gracias. Bueno, mi niña, ya mi habilidad dura estaba saliendo a flote, ¿cierto? Sí, mire que eso es rápido de entender, mira. Si nosotros en algún momento, digo cualquier circunstancia que se llegue a presentar, uno siente que están invadiendo su espacio, que no hay la concentración, mire lo que hemos venido hablando, ¿cierto? Que no hay la atención respectiva, pues eso crea un cierto malestar en las personas.
eh, cuando ayer hablábamos de cómo en un momento determinado uno le dice, bueno, ¿usted qué piensa de tal cosa? Y la persona tarda en responder, es porque no está concentrado. Porque definitivamente sí está ahí, pero no tiene la concentración y la atención total sobre lo que está escuchando, ¿cierto? Entonces eso puede generar una reacción en el grupo o en el momento o en la circunstancia. Es como cuando uno está en la empresa, ¿cierto? Y el gerente o el director o alguien está hablando y uno sí está allí, pero le preguntan, bueno, ¿y usted qué considera que debemos hacer? Y, ¿qué vas a saber si no está poniendo atención? ¿Cierto? Entonces, esas son el tipo de circunstancias o de situaciones que en algún momento nosotros debemos aprender a controlar y a que tengamos ese control sobre esas diversas circunstancias y situaciones que nos llevan a sentir o a pensar que algo se sale de control. Bueno, entonces, cuando hablamos de la formación profesional o autodidacta, recuerden que el autodidacta no necesita ir a la universidad, no necesita ir a una parte donde lo forman, sino que él solo se prepara, él solo adquiere el conocimiento, él solo, digamos, establece toda una serie de información, la clasifica y va nuevamente él solo a irla, digamos, direccionando para utilizarlo en los momentos correctos. El autodidacta tiene esa habilidad, ¿cierto?, de poder formarse él solo. Muchas, pero muchísimas veces hemos escuchado, oído, hemos visto personas que sin ninguna formación son triunfadoras, ¿cierto? Personas que no tienen ningún estudio y que logran triunfar, logran salir adelante, logran crear mercados, empresas, y uno dice, pero ¿cómo lo hizo? Porque ellos, debido a su propia habilidad mental, generan esa reacción para poder dar respuestas a situaciones que otras personas requerimos que nos sea entregada esa información para con esa Pero información todo hablando en serio, actuar. marica, vale, esa conversación, así tan, tiene que ser no, se lo juro, marica. Ahora, ¿quién es? Bueno, sigamos entonces. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de las habilidades blandas, que son las que una persona desarrolla para mantener una comunicación y una relación interpersonal, que es más de lo que hemos estado tratando de entender con las habilidades sociales, mientras con las cognitivas estarían relacionadas con las habilidades duras. Entonces, aunque las habilidades duras o técnicas, digamos, en algún momento pueden ser clasificadas por una selección, ¿cierto? Esas habilidades duras o técnicas son obligatorias en el sentido de que si a mí me van a contratar, yo tengo que tener una habilidad eh, de formación, ¿sí? Y cuando hablamos de que es obligatorio, estamos hablando, así sea de manera profesional o de manera autodidacta, ¿sí? Igual debo responder frente a una situación para la cual soy contratado, ¿cierto? Mientras que las habilidades blandas son las que determinan la decisión final del equipo de recursos humanos, porque en algunos casos los conocimientos técnicos no son suficientes, ¿cierto? Eh, Cuando una persona, debido a su conocimiento, debido a su formación, considera que es suficiente para desempeñar un cargo, para estar dentro de una empresa, a veces se encuentra con que no es una persona agradable,
no es una persona que genere confianza, confianza en el sentido de la relación entre los compañeros, ¿no? Porque está la confianza del gerente frente a otra persona, que esa es diferente a la confianza que sentimos nosotros por una persona con la que trabajamos. Entonces no es que nosotros desconfiemos de él desde la ética, sino que desconfiamos de él desde el comportamiento. Quiero hacer distinción de esa confianza que se tiene frente a una persona, ¿cierto? Entonces, cuando el colaborador trabaja en equipo especialmente, en algún momento puede generarse una situación en la cual puede ser, puede demostrar esas habilidades duras con su ejercicio de su profesión, de su experiencia en resolver asuntos particulares relacionados con su cargo, pero igual puede generar una situación de conflicto, una situación de malestar, porque la forma como él interviene en los grupos no es lo que en algún momento permite que haya un buen clima laboral. Entonces, para concretar más exactamente la necesidad de que una persona no solamente debe tener una habilidad dura, sino en parte una habilidad blanda, entendía esta como la interacción con los demás. Entonces, es necesario que desde la selección determinen no solamente el cargo al que él va a ingresar por su formación, sino también mirar cómo va a permitirse que él ingrese y no se vayan a generar diferencias. Es como, digo infortunadamente, algunas personas con un conocimiento superior, entendiendo no solo el profesional, sino aquellos que tienen una especialización, un magíster o un doctorado, sienten que ellos son personas que deben ser prácticamente admiradas o deben ser vistas bajo diferentes circunstancias y generan ese clima simplemente porque tienen una mayor formación. Eso no puede permitirse dentro de la organización, ¿cierto? Porque va a generar malestar y creo que muchos de nosotros en algún momento hemos vivido y sentido ese tipo de situaciones en donde los que tienen ese conocimiento creen que eso los lleva a ser diferentes y a tener un trato de una manera también diferente. Entonces, aquí de manera general las habilidades blandas serían como el liderazgo, el trabajo en equipo, la actitud de servicio, la afectividad, la capacidad de negociación. En cambio, las habilidades duras, el conocimiento técnico, la comprensión lectora, ¿cierto? Manejo de idiomas, pensamiento matemático o manejo de software. ¿Sí? Pues mire que aquí las habilidades duras todas están relacionadas más con el conocimiento y las blandas más con el comportamiento. Las duras conocimiento, las blandas comportamiento. El hard skill son las habilidades duras, ¿cierto? Que en castellano se traduce como eso, como esas habilidades duras y se refieren a lo que se adquiere mediante la formación y la experiencia profesional. Manejar un idioma, ¿cierto? Manejar un software, que para muchos de pronto es una situación compleja que no nos permite, de pronto por la propia tecnología, tener mucho conocimiento, como conocimientos de programación, de web, de todo este tipo de cosas, ¿cierto? Son habilidades concretas que facilitan el desarrollar un determinado trabajo. Por eso se denominan actividades duras, las cuales incluyen la tecnología informática, las propias habilidades de comunicación.
entendida esta no solamente como la capacidad de interactuar, sino el manejo de un idioma o de otro idioma, analizar datos, poder crear y generar licencias y certificados, ser una persona muy hábil para el diseño. El Club Component, que exactamente lo que hace es buscar cómo desarrollar dentro de, desde la tecnología, situaciones de avance, páginas, desarrollo web y móvil, cuestiones de la red, el marketing, la gestión de proyectos, ¿cierto? Aquí, dentro del marketing y la gestión de proyectos, se incluyen la formación profesional del administrador, del abogado, del economista, del ingeniero, y todo ello que, unido, repito, a ciertos conocimientos o manejo de la tecnología, les da una mayor posibilidad de experiencia y de expansión dentro de la empresa, de crecimiento dentro de la empresa. Y entonces, nuevamente, bajamos a las habilidades blandas, porque son habilidades que también se reflejan en algún momento con la parte cognitiva, porque están centradas en la experiencia y en la adquisición de información. O sea, son transversales. Es decir, en cualquier momento yo puedo, desde mi habilidad dura, utilizar mi habilidad blanda para obtener resultados y relacionarme de una manera más práctica en el entorno en el cual voy a trabajar. Entonces, si yo soy una persona hábil, una persona que entiende lo que está pasando, que no hago diferencias, que no busco conflicto, como el hecho de que soy muy hábil digamos, en actuar con otras personas, en generar empatía, y yo utilizo esa habilidad para poner en contra cierto grupo de personas hacia aquellos que manejan habilidades duras. Lo que estoy haciendo es crear un estado de conflicto al interior de la organización. Pero si yo soy, entre comillas, inteligente, utilizo mi habilidad blanda para lograr que haya un bienestar al interior de la organización. ¿Y cuáles son esas habilidades blandas que más adelante, cuando estemos hablando de coaching, ¿cierto? Esa generación de líderes, entendidos estos no como personas que generan un respeto, que generan una confianza y que nosotros seguimos, sino al contrario, es un líder que vende su conocimiento, su información, y que nos lleva a todos a intentar ser líderes y tratar de ser creativos y de innovar. Entonces, dentro de las habilidades blandas tenemos la creatividad, la innovación, ese pensamiento crítico del que hemos hablado, la resolución de problemas, el trabajo en equipo, la colaboración, la comunicación afectiva, la capacidad de concentración que hemos hablado tanto el día de hoy y ayer un poco, la capacidad de organización, la fuerza de voluntad y esfuerzo, la flexibilidad, la adaptabilidad, iniciativa, autonomía, sociabilidad, competencia intercultural, productividad, liderazgo, responsabilidad e inteligencia emocional, ¿cierto? Entonces, esas habilidades blandas que son las que más reconocemos fácilmente, ¿cierto? Porque son las que, con las cuales actuamos en un momento determinado en diferentes círculos, en diferentes momentos, en diferentes actividades, digamos que a diferencia de las duras, porque es mi reconocimiento desde mi formación, desde mi habilidad para ejercer mi profesión, o es,
Entonces, estas habilidades blandas son las que mañana espero que ustedes, teniendo ya este marco de habilidades, puedan comenzar a analizar en que en este instante ustedes desarrollan esas habilidades, tienen esas habilidades, ¿cierto? Y entonces ustedes pueden seleccionar 3 de ellas, pero muy conscientes. Ojo, no es para en un momento determinado vender una imagen que finalmente después puede que no sea lo que las demás estén mirando en usted. Como persona y como alguien con el cual yo he tenido esa interacción y que yo digo de dónde salió con que él era que tenía un pensamiento crítico, si él todo lo acepta y todo, digamos, está de acuerdo, nunca cuestiona, siempre espera que los demás opinemos para él opinar, pero él dice que tiene un pensamiento crítico porque es una persona que analiza, el pensamiento crítico es analítico, ¿cierto? Analítico constructivo, ¿cierto? Porque están mirando qué puedo aportar. El hecho de que yo critique no significa que esté en desacuerdo. El pensamiento es crítico porque puedo mejorar lo que ya está, lo que existe. Pero cuando yo digo que tengo pensamiento político, pero nunca aporto, nunca doy una opinión diferente, siempre estoy de acuerdo con los demás, nunca cuestiono, pues definitivamente esa no es una habilidad personal. Aquí están las habilidades blandas más importantes que hacen relación con esas que tenemos acá, ¿cierto? Donde, por ejemplo, la habilidad para manejar el tiempo, qué cosa tan tenaz es manejar el tiempo. Y esto sí lo hablo de manera general porque la mayoría de las veces nos sucede a todos, ¿cierto? Que nos dicen, bueno, nos vemos a las 10 de la mañana y son las 10:15, 10:20 y no hemos llegado. Siempre pensamos que el transporte, la movilidad, uno ya lo tiene calculado y si tiene una reunión, una cita, alguna entrevista y sale sobre el tiempo. Normalmente llega tarde, no maneja su tiempo, no lo distribuye, no tiene esa habilidad del manejo del tiempo, ¿cierto? Entonces eso le crea dificultades. Normalmente se dice que los ingleses son, pero exactos, y es una cosa cierta, esa forma de comportamiento del inglés, no porque sea inglés, sino porque es algo que él ha vendido como parte de la personalidad de ese país, son muy puntuales, ¿cierto? Por poner un ejemplo, solamente un ejemplo. Cuando se dice que el inglés a las 5 toma el té, es porque a las 5 toma el té o toma el té, ¿cierto? Como nosotros decimos, vamos a tomarnos un tinto a las 5 de la tarde y nosotros lo tomamos a las 7, a las 4, a las 3, menos a las 5. No, allá ellos tienen esa formación y esa educación desde niños de ser puntuales, porque uno no tiene que jugar con el tiempo de los demás. Entonces, que ya eso no pasa nada con que yo llegue tarde. Sí, señor, pasa, o señores, pasa, porque los demás también tienen algo que hacer. Ellos no van a hacer solamente lo que yo considero que debo, digamos, hacer en ese momento con una persona. De pronto tiene ya ajustado su tiempo y yo lo estoy respetando llegando tarde, ¿cierto? Tener esa facilidad de llegarle a los demás, tener también un aprendizaje rápido, porque también resulta que a veces nosotros creemos que nos tenemos la habilidad para aprender rápidamente y siempre decimos, no, es que a mí me cuesta, yo aprendo, pero soy muy lento, yo aprendo, pero es que necesito, y resulta que es que uno no se ejercita, no adquiere una dinámica para aprender, ¿sí? Entonces uno, cuando tiene un parcial,
normalmente educa la última hora, las últimas 2 horas, en aprenderse algo para responderlo, digamos, en un cuestionario, y resulta que si hay algo que que no le permite responder rápidamente o no entiende también rápidamente, se bloquea. ¿Por qué? Porque lo aprendió tal y cual estaba escrito o lo vio en la presentación o recuerda que el profe lo dijo, ¿cierto? Y entonces él dice, no, no, yo lo voy a recordar más adelante. Y resulta que eso no es así. Uno tiene que aprender a manejar el conocimiento y la información. Las relaciones personales ya lo hemos visto mucho tiempo, saltémonos a la creación y la innovación, la capacidad para escuchar. Mire que esa es otra situación, aun cuando se da en la resolución de conflictos, pero hay algo que nosotros también adolecemos y es la capacidad para escuchar. No dejamos terminar a la persona que está hablando y nosotros ya estamos respondiendo, ¿cierto? No escuchamos la totalidad de lo que nos dicen porque nos incomoda. Pero es que este sí habla. No, no, hay que aprender a escuchar, hay que aprender a analizar por qué en un momento determinado las personas exponen de una manera muy particular una situación, ¿cierto? Y entonces a veces nos cansamos rápidamente de lo que los demás nos dicen y tenemos esa actitud de no saber escuchar. Tenemos que tener la habilidad de siempre tener la iniciativa para resolver problemas, de manejar la paciencia. Mire que la paciencia es algo que, digamos, a veces nos hace personas totalmente agresivas, ¿cierto? No estamos, digamos, ejercitados para escuchar, no entendemos a los demás, no tenemos relaciones con otras personas, no manejamos la inteligencia emocional en términos de controlar momentos. Todo eso lleva a la intolerancia, ¿cierto? La paciencia es tener esa tranquilidad, esa capacidad de no solamente de aceptar a los demás, sino de escucharlos, de tratar de entender lo que le pasa a las personas, ¿cierto? Un pensamiento analítico y crítico, por ejemplo, y eso está más relacionado con las empresas, donde yo permanentemente tengo que estar en relación con mis compañeros, ¿cierto? Y en un momento determinado poder dar una respuesta asertiva, una respuesta que coincida con, digamos, lo que me plantean. Porque a veces uno pregunta y le responden unas cosas que definitivamente o no entendieron, o no me supe expresar, o definitivamente hablamos dos idiomas diferentes, ¿cierto? Cuando uno le dice a la otra persona, es que yo hablo chino o hablo japonés, dando a entender que es lo que él está diciendo, que la otra persona no lo entiende, ¿cierto? Todo ese tipo de situaciones son los que nos llevan a que esas habilidades blandas sean tan importantes para la organización, porque permiten que al interior de esa empresa se generen toda una serie de circunstancias, de eventos, de motivaciones en las cuales hay una gran participación de la forma como nos relacionamos con los demás. Y entonces, eso se pueden volver atributos. ¿Cuál es la diferencia entre la habilidad y el atributo? La habilidad es lo que yo en algún momento tengo de manera interna, ¿cierto? Nace tanto de mi propia forma de haber recibido unos mensajes y lo que yo soy como persona.
¿cierto? Yo soy muy bueno para el fútbol, yo soy muy bueno para escuchar, yo soy muy bueno para cantar, ya, en fin, eso está en mí, ¿cierto? El atributo es algo que yo no solamente tengo dentro de mí, sino que al hacerlo evidente genero cierto reconocimiento, capacidad para trabajar bajo presión. ¿Cuántos de nosotros no nos desesperamos cuando el jefe o cuando alguien cercano nos dice, oiga, necesito esto para allá? No, pero no, ya. Es que no podemos perder tiempo. Y eso inmediatamente nos genera un estado emocional que puede terminar en crisis en algunos casos. Pero si yo tengo la habilidad y el atributo de poder manejar esa situación, pues tengo un atributo que los demás no tienen, ¿cierto? La motivación, yo debo estar permanentemente sintiendo que lo que hago lo hago bien, que siempre voy a obtener buenos resultados. No solamente la motivación viene de fuera, que es lo que hacen las empresas o ciertas organizaciones o ciertos círculos, donde dice para que lo haga mejor, lo voy a motivar. Uno mismo puede automotivarse, volverlo un atributo mediante el cual yo mismo me vendo la idea de que no solamente lo puedo hacer, sino lo puedo hacer bien. No hacerlo simplemente porque muchas veces eso lleva a que no haya el esfuerzo de hacer lo correcto y de hacerlo bien, ¿cierto? Simplemente me contento con hacerlo. Pero si mi motivación es ser el mejor, si mi motivación es hacerlo bien, las circunstancias cambian. Adaptarme, creo que ayer o antier hablábamos un poco de la adaptabilidad, sobre todo en las organizaciones. En las organizaciones lo que se pretende es que cada uno de nosotros finalmente, al entrar a un grupo de esa empresa, terminemos adaptándonos a lo que quiere la empresa. Ya lo mencionó muchísimas veces cuando Weber planteaba que las empresas como que nos mecanizan, nos automatizan, porque quieren que nosotros respondamos a lo que ella necesita. Y en el fondo tienen razón, ¿sí? Porque uno lo que tiene que responder en el momento en que ingresa a una empresa es precisamente eso, que la empresa funcione, que la empresa le haya bien, que la empresa responda frente a sus clientes, que a través de políticas, de normas, yo me adapte. Su entrada es a las 8 de la mañana y es a las 8 de la mañana. Su salida en las horas de la tarde es a las 5 de la tarde. Ah, no, pero es que aquí no dejan salir antes, es que ya terminé. No, señor, usted tiene que adaptarse a ese horario. Que aquí no dejan llamar por celular. Pues mi chinito, pues tiene que aceptarlo porque resulta que entre la organización, cuando son especialmente privadas, el uso del tiempo es de un total control por parte de la gerencia o por parte de los superiores. Porque uno ve, por ejemplo, que salen a tomar tinto, que salen a tomarse unas onces, que van a conversar sobre lo que sucedió el día anterior o sobre sus asuntos personales. En una empresa eso no se puede aceptar. En las horas de pronto del almuerzo vayan y conversen todo lo que quieran. Pero mientras estén en la organización, debe adaptarse a las normas que ésta ha impuesto. La comunicación también ha sido para nosotros, digamos que la comunicación viene siendo el atributo más importante porque nos permite interrelacionarnos con los demás de una manera que siempre tengamos en alguien una persona con la cual nosotros podamos contar con ella, que nos escuche, que lo que yo diga, lo que yo comunique, sea fácilmente aceptado, ¿cierto? Aquí hay una parte más adelante del análisis de datos que está relacionado con habilidades blandas.
perdón, duras, disculpen, que tiene que ver con cómo se maneja una información. Resulta que uno de los grandes problemas también en la administración moderna y en la gerencia es que nos llenamos de datos, ¿cierto? Hay jefes que son felices pidiendo datos. Necesito dentro de una hora tener informe. Al otro le dice lo mismo. Y finalmente tiene tantos datos que no sabe qué hacer con ellos, ¿cierto? Entonces, incluso se ha vuelto una especialización el trabajar con datos. Digo especialización en el sentido de que ya hay una formación que le enseña a los gerentes al manejo de la información a través de un sistema de información para que yo no acumule y acumule y acumule datos que finalmente no sé qué hacer con ellos. El análisis de problemas, la socialización y la información que ya hemos trabajado durante estos 2 días. Y llegamos a la cuarta revolución industrial. Resulta que el mundo ha vivido 3 grandes revoluciones. Una, la que finalmente cambió el universo, el país, el mundo que existía antes de 1500 y el mundo que después se conoció. El de antes de 1500 hasta 1400 y pico era el mundo medieval, el mundo que todavía no había conocido lo que eran las máquinas. Al inventarse la máquina, el mundo cambia. Ya el ser humano como persona incluso comienza a no ser tan importante porque las máquinas lo reemplazan. Luego viene la segunda revolución industrial, donde ya la energía, donde ya esas máquinas producen en serie, donde ya aparece toda una serie de elementos que llevan a que se acelere totalmente el manejo de esa empresa, de esa fábrica especialmente. Cuando hablamos de la revolución industrial, hablamos de fábricas, de grandes, inmensas fábricas que producen en serie porque las máquinas están desarrollándose a un nivel tal que se vuelven más funcionales, más efectivas y nosotros pasamos a ser una segunda parte, ¿cierto? Hasta llegar a la cuarta revolución industrial, donde la tecnología invade el mundo, donde la tecnología crea ya la condición necesaria de que no podemos vivir sin las máquinas. Entonces, ¿qué hace la cuarta revolución? Está la robótica, está la cibernética y todo ello ayudado ¿por qué? Por el desarrollo del software, del hardware, del computador, del celular, de todo lo que ustedes quieran, que se basa en la tecnología, ¿cierto? Ello necesita de 10 habilidades. Esa revolución, esa tecnología necesita personas que puedan solucionar problemas complejos. Nuevamente tenemos el pensamiento crítico, nuevamente tenemos la creatividad, una forma de manejar el personal que ya no es lo mismo, como dirían un programa muy antiguo, no es lo mismo que antes. El mundo cambia, el mundo evoluciona, el mundo fluye. Hay esa dialéctica que les hablaba antes, ¿sí? Donde hay una transformación permanente, hay una fluidez que nos lleva en un momento a lo que existía ayer, ya hoy prácticamente no tiene vigencia, ¿cierto? Esa gerencia de personal lleva a que las personas que manejan, que administran, que se relacionan con personas, tengan una alta habilidad y una capacidad para seleccionar, para dirigir a los empleados. La forma de comunicarse con los demás, la inteligencia emocional. Tomar decisiones no es tan simple en el mundo de hoy. Una decisión o una mala decisión puede llevar a que una empresa se termine.
Entonces hay que ser muy juiciosos, entendido que hay una disciplina que nos lleva en un momento determinado para hacerlo un poco más interesante esta forma de entender la toma de decisiones, nos lleva a que no lo hagamos de una manera rápida y simple, aun cuando normalmente bajo presión uno estaría casi que en la obligación de dar una respuesta inmediata, porque está bajo presión. Pero precisamente eso es lo que usted tiene que manejar, ese momento para que usted no tenga una mala decisión y usted pueda decir, bueno, pues usted me presionó y entonces por hacerlo, mire lo que pasó. Volvemos al problema de que tenemos que buscar un culpable y tenemos una disculpa para solucionar lo que posiblemente se hubiese podido evitar si yo tengo el control, manejo la información y tengo la tranquilidad, la rápida tranquilidad para tomar decisiones. Mirar cómo se manejan los servicios desde la tecnología, cómo puedo negociar con un tercero y esa muy famosa flexibilidad cognitiva. Mis procesos mentales deben buscar lo que vamos a buscar en el transcurso de este módulo de innovación y creatividad. Ay, estos angelitos. ¿Por qué no? Ya no saben saludar. A ver, Jenny, qué bárbaros. Están poniendo mucha atención. Ahora vamos a hablar con Jenny. Bueno, entonces cuando hablamos de la flexibilidad cognitiva, estamos hablando de uno de los momentos más importantes cuando nosotros estamos dentro de una organización. Todos los procesos, todas las acciones, toda la planeación debe ser el resultado de una flexibilidad cognitiva. ¿Cómo analizo las diferentes circunstancias que se suceden al interior del manejo de la empresa desde dos puntos de vista? Desde la tecnología, como la capacidad de entender todo lo que sucede con el manejo de redes, con el manejo de software, con el manejo de toda esa red que se da al interior de las organizaciones, como con la parte en la que yo tengo que tomar decisiones y tengo que orientar un servicio. Esa combinación hace posible el éxito de los grandes gerentes. Bueno, mis chinitos. Entonces, ¿dónde está Jenny? ¿Dónde está Jenny? A ver si la veo por acá. Jenny. No la veo, Jenny. A ver, la estoy buscando. Alcancé ahí a verla, pero estaba en otro mundo, menos en la clase. Bueno, si no aparece acá, después la busco con calma y a ver. Jenny López. ¿Dónde está Jenny López? Jenny. Bueno, mi tinita tiene falla, porque no aparece en ninguna parte. Pero sí la escuché por allá haciendo cosas totalmente diferentes. Bueno, Miguel Ángel. Cuénteme, Miguel Ángel, vamos a hacer una especie de análisis sobre lo que significan las habilidades, bueno, en su totalidad, pero especialmente lo que hemos visto en el día de hoy. El manejo empresarial necesita que haya una capacidad en la cual aquellas personas que seleccionan tengan muy claro que es a través de habilidades, tanto duras como blandas, que nosotros vamos a tener la capacidad de mirar, de seleccionar y de ubicar a unas determinadas personas.
Entonces, ¿Usted ¿sí? está presentando alguna imagen o solo está hablando? No me aparece nada. No, hablando, ¿por qué? Ah, no. No, pues como ahorita tenía en la imagen, pensé que Ah, no, era por... ya la cerré. Ahora entramos a lo que yo conozco como la famosa mesa redonda, que es redonda pues cuadrada, porque aquí no hay manera, en la cual cada uno de ustedes interviene y expresa sus opiniones. Es necesario que a veces estos temas a veces son complejos, ladrilludos, que requieren mucha concentración, porque definitivamente no son temas, como lo comenté el primer día que nos encontramos, no son temas tan cotidianos, no son temas tan asiduos, eh, que digamos nos llevan simplemente a escuchar, a digamos informarnos y acumular esa cantidad de datos que nos entregan y que después sencillamente vamos a responder a través de una evaluación o de nuestra propia formación, porque nadie puede negar que si yo estoy estudiando contabilidad, que si estoy mirando que es un balance, pues finalmente voy a tener que ponerla en práctica, ¿cierto? O que si yo estudio economía, cuando hago el análisis de una empresa, voy a observar cómo se comporta la demanda, cómo se comporta la oferta, o que si estoy estudiando derecho, eh, también voy a tener que manejar los códigos, las leyes y las normas que se rigen en la organización, ¿cierto? Eso es lo natural, por eso nos formamos, por eso recibimos esa información. Pero cuando manejamos módulos como el que estamos viendo en este momento, es más de carácter personal, es más cómo nos sentimos nosotros frente a diversas circunstancias, cómo nos, digamos, entregamos parte de lo que nosotros somos, que lo vamos a ver mañana, y expresamos esos sentimientos que a veces no nos es dado poner en práctica, así tengamos esos atributos, así tengamos esas habilidades, ¿cierto? Pero no tengo la oportunidad de hacerlo. Yo he querido resolver conflictos y he querido participar en reuniones mediante los cuales yo mm, contribuya a la solución de un problema, pero nunca me llaman, ¿cierto? A mí me tienen en contabilidad o me tienen en planeación o me tienen en el área de jurídica o en el área de industrial y pues nunca tengo la posibilidad de entrar a debatir, a comprender, a analizar, a discutir sobre situaciones de la empresa. En fin, digamos, esas son las circunstancias que nosotros estamos tratando de que ustedes eh, tengan su propia información y su propia práctica de lo que son capaces y llevarlo hacia la creatividad, hacia la innovación. Entonces, lo primero que tenemos que conocer es cuáles son nuestras habilidades. O sea, yo no puedo ser creativo ni puedo ser innovador si ni siquiera sé qué habilidades o qué atributos tengo. Sí, entonces de lo que se trata es de eso. ¿A quién le ha preguntado ya por estar hablando? Se me olvidó. Aparte de Jenny López, ¿con quién está A hablando? mí Nadie, también, profe. Miguel Ángel, profe. Miguel Ángel, sí. ¿Dónde está Miguel Ángel que se me perdió? Ah, ya lo vi. Miguel Ángel Gómez, Miguel Ángel. Miguel Ángel, por favor me prenden las cámaras. Santiago, Profe, Tatiana. es que tengo el internet. Sí, Sí, tiene. acá está Miguel Gómez, profe, buenas noches. Bueno, señor Miguel Ángel, cuénteme, ¿usted qué opina cuando le hablo de la empresa como organización que debe tener dentro de su grupo de personas que trabajan al interior de una organización, la capacidad de analizar todas estas habilidades, tanto duras como blandas, para tener un equipo de trabajo realmente fuerte y que realmente responda a circunstancias complejas? ¿Usted cómo analiza esa capacidad de la empresa para poder seleccionar? ¿Es realmente viable lo que estamos hablando? Porque puede ser teoría, ¿no? En la teoría uno puede No, ser. no, sí, sí, Cuénteme, Miguel Ángel. es viable porque realmente cada uno ve esas capacidades que cada persona puede aportar, ¿no? O sea, se puede generar un grupo, consolidar un grupo con las características que cada uno necesita para generar un grupo eficaz que sea Eh, capaz. ¿Usted considera, Miguel Ángel, que cuando hay conflictos al interior de la empresa,
¿Qué pudo haber fallado posiblemente? Porque se supone que si, como usted lo acaba de plantear, se selecciona un buen grupo, de pronto uno esperaría que nunca se presentaran situaciones de conflicto. ¿Es eso No, profe, posible pero que es que nunca? igual, no, profe, es que igual somos humanos, no somos perfectos y pues realmente todos cometemos errores y en algún momento alguno va a fallar en algo y pues ahí es donde va a entrar en conflicto todos. O sea, se toca afrontar la situación y el error que se comete para superarlo entre todos porque pues para eso se consolidó un grupo. Muy bien, Miguel Ángel, muy bien. Perfecto. María Margarita, ¿cómo está? ¿Cómo me la acabo de ir? Buenas noches, profe. Bueno, cuénteme, Margarita, si, digamos, al interior de las organizaciones, ¿todo esto se da o es más una idea, es como pensar en que eso se da al interior de la organización y que, como le decía Miguel Ángel, entonces cuando hay situaciones de conflicto, cuando hay ese famoso clima laboral, que es el resultado de lo que estamos hablando acá, porque todos tenemos un temperamento diferente, todos tenemos unos criterios incluso diferentes y en algún momento nos tenemos que enfrentar. ¿Cómo considera usted, María Margarita, que se deben manejar esos momentos? Usted mismo lo dice, sí, en toda organización hay el manejo del personal es bastante complicado. Y pues obviamente eh, es un poquito difícil saberlo manejar. Hay que ser muy inteligente dependiendo digamos que el tipo de persona, las características también de donde trabajan, el entorno más que todo, ¿no? Porque uno pues para tomar decisiones, para poder decir, eh, vamos a actuar así, vamos a actuar, no sé, debemos conocer a quién nos estamos dirigiendo o cuál es el problema en sí, de dónde se generó. Pero en las organizaciones obviamente que sí se presentan muchos conflictos, pero sí se pueden solucionar buscando la raíz y mirando, no sé, caminos para seguir, pero el tema de talento humano y todo lo de los conflictos y saber el comportamiento de las personas es bastante complicado, pero obviamente con inteligencia se logra salir. Sí, cierto. A ver, Gina Caterine Ramírez. Gina, ¿cómo, cómo se pueden entender esas habilidades duras y esas habilidades blandas? ¿Cómo las manejarías tú? ¿A qué le darías importancia, Gina Caterine? Gina, Tienes el micrófono apagado. Gina, sí. ¿No te sirve el micrófono, Gina? Gina, Profe, ¿tú se lo puedes habilitar? a ver, voy a mirar Gina, voy a buscarla. Gina, Diana. Pero Gina no me aparece por acá. No, no me aparece Gina. ¿Por qué tan raro si tiene que estar acá? Alejandra, Alexandra, Andrea, Cristian, Diana, Lady, Joana, Jorge, Juan, Julia. No, la verdad no la veo.
No, profe, Gina no está. No, no está. Y Tan raro. está ahí en la esquina, Gina Caterina Ramírez López. Está. No, pero sí está en la imagen, pero en el listado de participantes. ¿Tú te Ah, inscribiste, Gina? profe, Gina Caterín. Y en el listado también aparece. ¿Dónde está? ¿No? ¿Después de quién o qué? Antes de Yuri Sánchez. Tatiana Arena. Sí, está escribiendo. Que no puede activar el micrófono. Aquí No la tengo a deja. Yuri Sánchez, Angie Cuervo y una Caterina, vea. Gina, ¿ya puedes hablar? No, profe, está escribiendo que no le deja activar el micrófono. No se puede. Bueno, nos perdimos el comentario de Gina. Aquí tampoco no me lo deja abrir. A ver, ¿a quién no he escuchado antes? A ver, Lina Brigitte Rondón. Lina. Hola, profe. Bueno, entonces, ¿a qué le daría más importancia? ¿A las habilidades duras o a las habilidades blandas dentro de una organización? Ya estamos hablando dentro de la organización, ya dejemos la parte individual, personal, la forma como yo me comporto, como yo tengo cierta habilidad. Pero si fuera, va a ser la gerente de personal en ese momento. ¿Hacia qué habilidad le daría importancia y por qué? Uf, pues es difícil, profe, porque obviamente siempre como gerente voy a querer tener el mejor personal, el mejor equipo de trabajo, hablándolo, no sé, de un contador, un financiero, de producción, pero también necesito que se lleven bien con el equipo. Entonces, digamos que al, al coger algo mejor, usted mismo lo decía ayer, yo puedo tener el mejor contador, pero si él no se la lleva bien con el equipo de trabajo, pues no me va a hacer bien en mi empresa porque me va a empezar a entorpecer. Entonces, pues es muy difícil escoger como quisiera una habilidad blanda, pero también necesito la dura. Entonces ahí como que mitad y mitad, creería yo. Mitad y mitad. Bueno, pues voy a escuchar a otros compañeros a ver si concuerdan con lo que tú estás diciendo. Lorena Bernal. Lorena, Hola, buenas noches, profe. Profe, yo creo que pues uno debería o bueno, en mi parte me enfocaría más en la habilidad blanda, porque pues eso es lo que contribuye al grupo, eso es lo que se ofrece y pues la forma de trabajar destaca de acuerdo a las habilidades, porque pues la habilidad dura, pues es el personal que uno escoge por el estudio y por el tipo de, pues al cargo que se generó, pero de acuerdo a sus estudios, pues no demuestra tanto sus habilidades en cuanto al grupo de, pues a lo que se vaya a enfocar. Entonces, pues si es necesario, o me enfocaría más en las blandas. te enfocaría más en la... Mire que hay ahí. Bueno, una que es mitad y mitad, otra que está sobre la blanda. A ver, ¿qué piensa Carlos Vallejo? Carlos. Carlos. Hola, profe. ¿Cómo está, Carlos? Cuénteme. ¿Qué dice usted con relación a lo que estamos planteando? Profe, es que estaba comiendo, qué pena. Ay, ¿se dan cuenta? ¿Es mentira lo que yo digo? Ay, chinitos. Oscar, Hola, profe, buenas noches. bueno, cuéntenos. Profe, antes de hacer mi comentario, quiero hacer una pequeña pregunta. Sí. Digamos que una persona empírica, digamos, la podríamos catalogar como una habilidad dura. Sí. El autodidacta es más duro que cualquier otro. ¿Por qué? Porque él se ha llenado de conocimientos con base en las vivencias y la experiencia. Él no ha necesitado recibir información. O sea, no ha tenido la oportunidad de ingresar en algún momento a un lugar en el cual le entreguen esa información, sino que él mismo, por eso es autodidacta, ¿sí? Que nosotros llamamos empírico, que digamos es esa capacidad que tiene un individuo, una persona, un hombre, una mujer, para adquirir conocimientos y luego ponerlos en práctica, ¿sí?
porque yo puedo ser una persona que lee muchísimo, ser una persona que me lleno de mucha información, pero a la hora de la verdad solamente sirvo, y discúlpenme con lo que voy a decir, para hablar carreta, ¿cierto? Pero, y a ver, ¿dónde está la práctica? ¿Dónde está lo que usted está leyendo? O la propia vida, ¿cierto? Le enseña a través de vivencias cómo reaccionar frente a a un cierto momento. El vendedor, por ejemplo, el vendedor que, digamos, se hace solito, que coge un producto, él mismo lo vende y debido a esa vivencia va conociendo a otras personas, va adquiriendo esa experiencia, va mirando formas de vender y termina él no solo adaptándolas, sino haciéndolas mejores o de pronto termina construyendo una buena empresa. María Margarita, cuéntame. No, es que tal vez lo que decían lo de la parte empírica, digamos que ahora todo está como de moda con todo lo de los sistemas de gestión y todo esto de competencias, cargos, perfiles. Entonces, si bien es cierto ahí, todo lo de las personas que aprenden empíricamente son las mejores, porque es por el esfuerzo propio, es por la experiencia, es por todo, pero sin embargo, siempre va a haber como una barrera para que estas personas puedan sobresalir, digamos, sobre las personas que tienen una profesión o que están preparadas, digamos, con su educación. Entonces, sí va a haber una barrera. Sobre todo, como le digo, en aquellas empresas o en aquellos sitios donde exigen un perfil y una competencia específica. Entonces, digamos que sí se ve esa diferencia en que si voy a poner a un jefe, un gerente, pueda que la persona tenga su estudio, pero no tiene no tiene la experiencia, es una falencia, pero lo colocan. Mientras que hay otras personas que están capacitadas, que de pronto son competentes porque tienen sus habilidades blandas, porque tienen muchas cosas internamente, su forma de ser, todo, que lo pueden poner en ese sitio y ser un buen dirigente, pero no lo pueden hacer porque no tienen el título. Entonces sí hay una barrera. Sí, María Margarita, gracias. Sí, es cierto, pero ya hacemos un análisis. Primero Oscar y luego Angélica. Oscar, lo había interrumpido. Sí, digamos que el empírico, como lo decía María Margarita, se forma él solito, ¿cierto? Pero ya escuchamos que tiene una cantidad de barreras que uno ni se imagina. Normalmente el empírico se hace y debe casi en la sociedad de hoy hacer su propia empresa porque tal como lo dice María Margarita, es muy difícil que entre a una empresa y le reconozcamos. Recuerde que nosotros somos de una cultura occidental basados en la desconfianza, en la envidia, en toda esa serie de circunstancias que genera que nos llenemos de temor frente a personas que llegan y de pronto con buenas ideas. Mire que el empírico sí tiene la oportunidad de crear grandes o de generar grandes ideas por su propia vivencia, ¿cierto? Pero bueno, dejemos que sea Oscar y luego Angélica. Oscar. Pues, profe, ya para finalizar, yo pensaría que las habilidades, digamos, en búsqueda de personas aptas para determinadas áreas, las habilidades serían diferentes para cada área. Es decir, no, como decía la compañera Margarita, no va a ser lo mismo buscar un gerente que buscar un operario de planta. En ese orden de ideas, de pronto el operario de planta, al ser empírico, pues va a ser mucho más eficaz en su labor, mientras que el gerente va a necesitar habilidades blandas porque va a necesitar una muy buena formación académica y una buena adaptabilidad al entorno. Entonces, a mi concepto, a mi manera de ver, yo creo que de acuerdo al área se podría, digamos, aplicar una búsqueda basado en diferentes habilidades, en las diferentes habilidades. Muy bien, Oscar. Angélica, ¿qué nos comenta? Profe, con respecto a lo que dijo mi compañera Margarita, es muy difícil, sí, cuando uno es empírico, que sea reconocido su trabajo.
¿Por qué? Porque cuando uno es profesional, digamos que su título respalda su conocimiento, pero cuando uno es empírico, primero tiene que demostrar que sabe, mostrar esas habilidades para que de pronto le puedan dar a uno o le puedan valorar a uno su conocimiento. Si uno no tiene un título, como mostrar que tiene el conocimiento, es más difícil escalar, ¿sí? O sea, no es imposible, pero sí es más difícil. Y lo que su merced decía de la cultura occidental, estoy totalmente de acuerdo. Una de mis hermanas fue a conseguir trabajo en otro país y cuando ella llegó a la entrevista no le pidieron ni diplomas, ni papeles, ni nada. A ella le dijeron, ¿usted qué sabía hacer? Ella dijo, yo sé leer planos. Entonces le dijeron, con base en este plano, arme este panel de control. Y ella lo ensambló y entonces le dijeron, listo, queda contratada. Esa fue su prueba. ¿Qué sabía hacer? Y venga y demuéstrenos que lo sabía hacer. Muy bien, En Angélica. cambio, aquí toca hacer y toca, hay muchas barreras. Eso era, profe, gracias. Sí, también, muy interesante, y eso es cierto. Alejandra, Buenas noches, compañeros. buenas noches. Profe, pues desde mi punto de vista y como lo manejé en talento humano, o sea, sí es posible ingresar a personas empíricas porque tienen ya todo el conocimiento, saben más, son más expertas en solucionar problemas porque saben más del campo y como usted mismo lo ha dicho, son muy autónomos. Y también hay algo que se llama certificación por competencia. Las empresas están en la obligación de certificar a todos los empleados por competencias. Entonces, ¿qué pasa? Si la persona es empírica, tiene mucho conocimiento, se pone a prueba y pasa el proceso de selección, lo que hace la empresa es darle una certificación de la mano con el SENA, pues para que esa persona ya tenga un título que certifique que su profesión o su labor tiene un respaldo. Y a partir de allí ya puede escalar y puede hacer muchas cosas. Y eso también le ayuda a la empresa con muchas cosas como contratación SENA y eso, o sea, derivado de contratación SENA, lo de certificación de competencias es un plus y les ayuda muchísimo. Y para las Sí. personas que cuando tengan compañeros, amigos o algo que así no estén en empresas, pueden preguntar certificación de competencias y pueden tener su título para que puedan escalar. Gracias, Alejandra. Sí, también muy interesante, sobre todo por la parte de la certificación de competencias. Luego hacemos una especie de comentario sobre qué tan real es ese certificado de competencias frente a la mayoría de empresas que lo que exigen son títulos. Ahí está el verdadero problema. Cuéntame, Shirley o Shirley. Buenas noches, profe. Buenas Sí, noches. exactamente lo que su merced dice, qué tan real es. Porque por lo menos lo que decía Margarita iba enfocada más o menos, creo yo que le entendí, a empresas grandes y estatales. Un ejemplo, la Comisión Nacional. Para poder ingresar a una empresa estatal, tengo unos requisitos, yo puedo tener toda la experiencia como contadora y haber manejado la contabilidad de 10.000 empresas y tener mi certificado de competencias, pero si no tengo el título profesional no puedo ejercer como contadora en ninguna empresa estatal. Tendría que ser una auxiliar y devengar los recursos, el salario de un auxiliar. Chile, ahí intervengo un poco porque hay algo más complicado en ese aspecto, sobre todo el contador, que tú acabas de dar. O sea, hay tres profesiones. Sí. Que No es el fue contador, un buen ejemplo porque es que el contador necesita su tarjeta profesional para firmar. Exactamente. No Que un sé. administrador, por ejemplo. No, un administrador. Exacto, un administrador. Un administrador Por no lo necesita- menos, en mi caso, yo tengo experiencia como administradora de propiedad horizontal. Ujú. Y sé administrar y lo manejo muy bien. Pero donde laboro con el Estado soy un auxiliar, porque los requisitos mínimos
no los cumplo. Es correcto. Pero mire también, Chile, que lo que tú acabas de decir, entiendo que para ciertos conjuntos, los administradores, digamos, de estos, no requieren en algunos casos el título, porque ellos tienen su contador y su abogado. El administrador, escúchame bien, el administrador es una persona que tenga experiencia en manejo y la mayoría, perdóname si estoy diciendo de pronto un poquito, digamos, demasiado profundo en esto, pero la mayoría de las personas que manejan conjuntos normalmente no son profesionales, son personas que han adquirido esa experiencia en el transcurso de su vida y que han manejado 1, 2, 3, hasta 4 conjuntos de una sola vez. Profe, pero eso era hace unos años atrás. Sí. Hace unos años atrás. Ahorita tú puedes conseguir divinamente un contador titulado ejerciendo el cargo de administrador porque le pagan mejor. No, pero en relación con que al administrador del conjunto como tal, al administrador, En pues este momento sí le están exigiendo. En estos ¿título momentos, profesional? no, título profesional no, pero sí mínimo Experiencia. la tecnología de propiedad horizontal. Ah, de pronto sí por el manejo de propiedad horizontal. Sí, ahí sí en eso sí tienes toda la razón, porque puedes decir, pero vuelvo y Igual, repito, profe, sigue sí, ganando la experiencia. sigue ganando la experiencia, sí. Sigue ganando la experiencia porque en el momento en el que se hace la entrevista con el consejo de administración, el consejo va a optar por una persona que lleve muchos años y sepa manejarlo, a optar por una persona que acabó de salir de la tecnología en el SENA, sí, muy chévere, tiene los conocimientos, pero no tiene la experiencia. Es Y correcto. se viene Muy bien, es improvisar. correcto. Es correcto. Tatiana. Bueno, profe, yo digo que sí es real, pero pues no pasa en todas las empresas. Por ejemplo, en la empresa en que yo estoy, una compañera que es auxiliar de enfermería sabía mucho de seguridad y salud en el trabajo. Ella montó absolutamente todo el plan de la clínica, es una clínica privada, y le dijeron, bueno, pues por hacernos esto, le vamos a pagar el profesional, para que usted ahora en adelante se encargue de eso. Esa señora ya lleva como 27 años solamente porque montó todo lo de seguridad y salud en el trabajo en la clínica. Entonces yo creo que sí es real y es dependiente de que usted haga saber cuáles son sus habilidades. Demuestre, yo pienso que es más demostrar que tiene esas cuáles son sus habilidades. habilidades. Listo, Tatiana. Diana. Profesor, yo tengo un ejemplo bien claro, me pasó justamente hoy. Mi hermana es mecánica dental y ella fue a una entrevista de trabajo y el jefe le dijo a ella que él estaba estudiando donde ella había estudiado. Y ella le dijo, "Pero ¿por qué si usted Mejor un poquito el audio, Diana. Diana, por favor. El audio. ahí, profe? Ya, ahora sí, ya. Bueno, entonces el que le estaba haciendo la entrevista le dijo a mi hermana que él era el gerente de ese laboratorio dental. Y ella le dijo, "¿Y por qué está estudiando donde yo estudié y haciendo la carrera que yo hice si usted es el gerente?" Le digo, porque yo soy el dueño de esto, yo soy el empírico. Pero resulta que los otros laboratorios con los que nos vamos a aliar, ellos tienen uno que presentar el cartón profesional. Si no lo presentan, no se alían con nosotros. Entonces, así yo sea el mejor y tenga muchísima experiencia, los del laboratorio que son más grandes y son, o sea, de un calibre más grande, no lo aceptan si no tienen título. A pesar de que el señor es el mejor en lo que hace. Sí. O sea, en resumen de todo lo que he escuchado y lo que hemos comentado, la verdad y parte de un comentario de Oscar, realmente el empírico, el autodidacta, primero debe demostrar ese conocimiento y esa experiencia. Sobre todo el autodidacta lo que tiene que mostrar es experiencia, porque obviamente no va a poder presentar un título, aun cuando, mire lo que pasa cuando uno, digamos, se limita. Resulta que en Colombia ya existe
la validación, ¿cierto? En determinadas universidades. Entonces, como creo que decía Diana, creo que era otra Tatiana, en un momento determinado, tú eres una mecánica dental y tienes es más bien que buscar en qué universidad puedes validar, porque ya prácticamente usted es una profesional. Pero si yo me quedo con ser autodidacta y no tengo mi propia empresa, sino que busco una empresa, pues así voy a tener una serie de obstáculos. Y eso es cierto. En Colombia, en este momento, quien no tenga el título profesional, infortunadamente, pues no puede ingresar tanto a una empresa privada como a una empresa pública. Hay más posibilidades de una empresa privada, siempre y cuando los requisitos que le exijan, si tiene asociación, tiene de pronto convenios con otras empresas, como nos lo acaba de manifestar, y que le exigen que sus profesionales tengan un título profesional. Pero hay otras que simplemente requieren personas con esa experiencia. El caso, voy a nombrar cualquiera, el caso del calzado, el caso de los textiles, bueno, a no ser que sea un ingeniero textil y un ingeniero que maneje ya procesos químicos y cosas de estas, pero normalmente ellos reciben personas y tienen personas que han sido autodidactas, que han sido personas que en algún momento, a través del transcurso de su vida, se han formado solitas, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucede cuando en la empresa, que era la pregunta general que les hice, cuando la empresa tiene que tomar una decisión? Y digamos que la primera respuesta, como que era la más sensata, en el sentido, yo busco una persona con una buena habilidad dura, pero al mismo tiempo que tenga una buena habilidad blanda. Pero resulta que este es el inconveniente. Yo les comentaba que, infortunadamente también, el hecho de tener un estudio de especialización más que el propio profesional o de doctorado, ya esa persona considera, son los famosos tecnócratas. Si ustedes han escuchado la palabra tecnócrata, es el surgimiento de una élite de personas que se especializan en un determinado tema, ¿sí? Y entonces la mayoría de empresas están llenas en este instante de tecnócratas. Ustedes miran que tal persona, así él es egresado de, qué sé yo, de la Javeriana, de los Andes, de una universidad del extranjero, de Harvard, y tiene el doctorado, el PhD, y uno dice, pero usted chino a los 20, 24 años y ya con todos esos títulos, ¿y la experiencia en dónde está? No, le están mirando son los títulos, ¿cierto? Y son los que toman las decisiones. A veces con fortuna, a veces como ellos llegan con la aureola del conocimiento, digamos que les establece una relación muy diferente con los empleados generales de la empresa y solamente ellos hablan con los directivos, ¿sí? Eso es la tecnocracia que está en discusión por la propia revolución de la 4.0, ¿cierto? Que exige personas con mucho conocimiento para el manejo de ciertos cargos. Entonces, el autodidacta, por más autodidacta que sea, en un momento determinado va a tener que enfrentar esos obstáculos, esos retos, pero que podría, repito, si él considera que tiene la capacidad para profesionalizarse, hacerlo a través de una universidad. Pero también, no sé si ustedes lo han visto, el autodidacta ya no quiere estudiar, ya le parece muy harto ir a una universidad, prepararse y obtener un título. Entonces, esas son circunstancias también que se viven en el mundo empresarial. Finalmente, entonces, ¿qué hemos logrado concretar en el día de hoy? Las habilidades importantes, necesarias para integrar no solamente una empresa, sino para convivir en un medio, sea cual él fuere, sea familiar, sea laboral o sea educativo, como ustedes están en este momento, ¿cierto? Ayer cuando estábamos allá en el aula, que explicamos ya vivencialmente cómo en algún momento
uno genera una primera impresión positiva o negativa frente a ciertas personas que posteriormente la primera impresión puede ser modificada, ¿cierto? Pero la primera impresión casi siempre es una impresión que no corresponde a la forma como yo me desempeño, a no ser que yo mismo, ¿cierto?, venda esa actitud. Como lo que no me acuerdo cuál era la compañera que decía que soberbia, que altiva, y entonces uno inmediatamente con una persona así, pues inmediatamente va a decir, hola, como que le pasa a mi chinita, ¿cierto? Entonces, pero eso lo puede generar uno. Recuerden que uno también utiliza unas formas de protección. Y las formas de protección es decir, oiga, yo conozco, yo tengo mucho conocimiento, ¿y usted quién es? Y entonces estoy vendiendo de hecho ya esa idea. Angélica, ¿ibas a decir algo? Angélica. Bueno, levantó la mano, ya la bajó. Entonces yo puedo ver. Que era yo. Dime. Era yo. Sí. Tú no dijiste que eso era una forma de protección o algo así. Sí, eso. Es una barrera que uno crea. Resulta que uno siempre tiende a tener un instinto de conservación, ¿cierto? Todo ser humano, todo, absolutamente todo. Por eso uno reacciona, simplemente observa una sombra y uno, sin pensar siquiera, reacciona, se voltea y como que está preparado ya para recibir el impacto, ¿cierto? O uno esquiva algo o evade algo, pero es eso, es el instinto de autoprotección. Igual sucede en las relaciones sociales. Uno puede crear una barrera, uno puede crear una especie de aura que lo protege. ¿Y cuál puede ser esa aura? Puede ser su conocimiento, puede ser su propia forma de establecer relación con los demás. Me siento muy animada, me siento muy alegre, trato de ser lo más agradable posible, sin entrar en la melosería, sin entrar en esas amistades que a veces se vuelven tan supremamente hartas, en el sentido de que porque les tan amigables ya terminan empalagosas y terminan siendo personas demasiado, intervienen demasiado en una relación, ¿cierto? Entonces, uno puede crear su propia barrera, pero debe saber cómo llegarle a la gente, porque finalmente estamos en una sociedad, finalmente estamos en un medio donde todos debemos tener eso que vamos a ver más adelante, que se llama la inteligencia emocional. La inteligencia emocional no solamente está centrada en controlar mis emociones, la ira, el temor, el miedo, la angustia, ¿sí?, sino en manejar mis propios sentimientos para que los demás puedan entenderme, puedan comprenderme y a su vez yo pueda entenderlos, yo pueda comprenderlos, yo pueda en algún momento ser parte de esa otra persona a través de la amistad, ¿sí? Se dice ahora que yo no tengo amigos sino compañeros, porque qué difícil es tener un amigo realmente, ¿sí? Ustedes en este momento están ahí reuniditos y puede que estuviésemos en un aula y terminamos siendo buenos compañeros, pero de ahí a que terminemos siendo amigos, yo creo que hay una gran diferencia entre intimar de una manera tal que uno abra incluso las puertas de su casa frente a una persona, o ser compañero de trabajo y ir y tomarse un café o qué sé yo, para tener esa amistad que finalmente pueda llegar a lograr que uno incluso le transmita situaciones personales. Entonces, todo eso va de acuerdo con lo que uno quiera. Es uno quien decide. Por eso vuelvo e insisto, yo no tengo por qué tratar de encontrar culpables frente a una situación. Yo soy quien toma las decisiones. Yo soy quien en definitiva quiso realizar tal negocio, quiso realizar tal, o quise llegar a tal situación. Entonces no fue nadie me obligó. Yo lo hice solo. De pronto una amistad logró convencerme
porque yo no la analicé, porque le abrí demasiado rápido las puertas y eso se da incluso muchísimo en el aspecto sentimental, donde uno a veces no tiene el control de las emociones y se deja llevar muy rápidamente. Créanmelo, eso requiere que uno sea muy inteligente, que uno no definitivamente al primer impacto uno sienta que ya está enamorado o que es la persona ideal, o que estamos hablando del aspecto sentimental, más aún en el laboral. En el laboral la cosa es más complicada, más difícil, porque de hecho uno se está relacionando con personas que en algún momento, y no necesariamente, pueden llegar a buscar algún beneficio dentro de la relación como empleado, para ascender, para encontrar mejor cargo, en fin, muchas circunstancias que nosotros a veces no analizamos. Ahí está la habilidad, ahí está el atributo. ¿Recuerdan? Esa capacidad que tiene uno de detenerse. Y antes de, no después. Lo decíamos en algún momento. Hay que pensar para actuar. Y no actuar para pensar. Bueno, mis chinitos. Llegamos al final hoy de nuestra clase. ¿Alguien tiene que hacer algún comentario, por favor, antes de irnos? ¿Quién tiene algo que...? Recuerden que mañana ustedes van a traer 3 habilidades. Yo creo que ya tienen suficiente información, creo que más que suficiente, para que conscientemente, mañana nos digan por qué consideran que tienen esa habilidad. Y vamos a mirar a alguien que en algún momento nos pueda corroborar esa información. ¿Listos? ¿Comentarios? No, ¿Ninguno? Alejandra, no. Profe, esa intervención es como un parrafito, algo así, o No, más muy improvisado. rápido. Muy rápido. No vamos a quedarnos en contar, aun cuando sería ideal, pero no tenemos tiempo. Sería ideal que alguien dijera, mire, yo soy una persona que se le facilita la resolución de conflictos y nos cuente un caso. Pero la verdad es que somos como 70. Y entonces eso nos lleva toda una semana escuchando las anécdotas y las vivencias. Entonces se trata de algo muy rápido, unas 13 habilidades muy rápidas. Mire, yo me considero tengo tal habilidad por esto, pero muy rápido, ¿cierto? Y lo confrontamos con alguien. Es un ejercicio, ojo que no es calificable, ¿sí? Porque yo les decía ayer, es que yo tengo una habilidad para cantar, ¿cierto? Y entonces cante a ver mi chinita. Y comienza 3,8, como si estuviéramos allá en el kit, yo no sé qué cosa. Entonces no puedo calificar lo que ustedes cuenten de esa forma, ¿sí? Entonces llegó su compañero y dijo, no, ¿usted quién le dijo que usted era una persona que resolvía problemas? Usted es muy conflictiva, no sé qué. Entonces le bajó a 2,5. Eso no puede ser. ¿Listos? Entonces por eso es un ejercicio. Simplemente vamos a encontrar qué de realidad tiene nuestro propio conocimiento de sí mismo. Mañana nos encontramos entonces. Buena noche. Gracias, profe. No, a ustedes, hasta mañana. Sí, gracias. Bye, bye. Bueno. Qué nervios. Gracias, profe. Bueno, muy bien, hasta luego. Chao. Buenas noches. Hasta luego, profe. Sí, hasta luego.